Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludarle y por supuesto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches. Qué gusto Muy saludarte. noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Darío, buenas noches. Mucha información, vamos a platicar el día de hoy sobre la cannabis, de qué se trata, cuál es el desarrollo y por supuesto hay una regulación. Acompáñenos, comenzamos. Más de 1.900.000 personas realizaron retiros parciales por desempleo de su cuenta de Afore entre enero y septiembre pasados, es decir, 68% más que en 2019, informó la CONSAR. En septiembre de 2020, los ingresos totales de bienes y servicios privados no financieros aumentaron 4.2% respecto a agosto. Cifras del INEGI revelan que en octubre se crearon 1.9 millones de empleos, de los cuales 85.7% fueron informales. En tanto, en la primera quincena de noviembre, la inflación aumentó 3.44% respecto al mismo periodo de 2019. La crisis económica dejará pérdidas por 157.000 millones de dólares en la aviación entre 2020 y 2021, estimó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA. ¿Qué es la cannabis y, por supuesto, cuál es el impacto que tiene esta planta a nivel internacional? Vea lo que le preparamos. En la Cámara de Diputados se discute la nueva Ley General para la Regulación del Cannabis, que ya fue previamente revisada por los senadores. Esa ley implicará modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, con la intención de regular el consumo lúdico del cannabis, pero también para abrir la puerta a su producción, lo que detonaría una nueva agroindustria. Según el dictamen, las personas podrán llevar hasta 28 gramos de cannabis como consumo personal y solo cuando se superen los 200 gramos podrán ser sujetos a sanciones económicas e incluso la cárcel. También se limita a 1 hectárea de producción de la planta, con la posibilidad de que una persona pueda acceder hasta 8 licencias que serían otorgadas por el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. La regulación también contempla un impuesto especial sobre la producción y servicios para su comercialización, además de que la venta de medicamentos a base de cannabis se limita a las farmacias. Está pendiente en el Congreso una iniciativa para regular la producción y el consumo del cannabis, conocido popularmente como marihuana. ¿Cuáles son las implicaciones en lo social, en lo médico, en lo industrial de esta iniciativa? Para hablar esta noche de este tema nos acompaña Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional del Cannabis. Guillermo, muy buenas noches. Rogelio, muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo su auditorio. Pues nosotros estamos muy contentos porque cada vez se ve más que hay una clara tendencia a la legalización del cannabis en todas partes del mundo. Ahorita con las elecciones en Estados Unidos y los 5 nuevos estados que incorporan a la legalización del cannabis a su estado, se va a llegar para el 2024 a un mercado valuado en 100,000 millones de dólares. De esos 100,000 millones de dólares, el 60% va a ser en productos medicinales. Y vamos a ponerlo en algo que todo el mundo podamos entender. Hoy México, en su rama agroalimentaria, exporta 40,000 millones de dólares anuales de tequila, berries, cerveza, aguacate. Nada más el valor de estos 100,000 millones de dólares va a ser 60% más de lo que hoy ya exportamos. Y sobre todo lo más importante es que vamos a incorporar una nueva actividad económica al país, que va a crear empleos, que va a crear fuentes de impuestos, que le va a servir a los que consumen, a los que no consumen. ¿Por qué? Porque al crear una nueva actividad económica, pues se crean empleos en el campo, se crean empleos en la transformación, se crean empleos en el punto de venta, se crean empleos dentro del gobierno para la fiscalización. O sea, es por eso que hoy en Estados Unidos están empujando tanto la legalización en cada estado. Porque ¿Y en hoy México cómo vamos? ¿Qué posibilidades hay de verdad que en México se avance en este sentido? Nos platicabas antes de comenzar esta plática contigo que ya en China, pues obviamente se habla de cannabis dentro del sector del vestido, textil, medicinas, comida. ¿Qué tanto podemos avanzar en México, Guillermo? Yo creo que en México vamos muy avanzado de acuerdo a las legislaciones a las iniciativas que han presentado, donde nos abre el abanico a lo que nosotros nos gusta llamar una economía verde. ¿Por qué nos gusta llamarle una economía verde?
porque no solo podemos pensar en la parte recreativa, tenemos que pensar en la parte industrial y en la parte medicinal. La parte recreativa es nada más la cereza del pastel, pero en la agricultura el negocio se llama rendimiento por hectárea. Si no tenemos un mercado que consuma muchísimo de esta planta, los precios no van a valer. Nos va a pasar lo que pasa en el jitomate. En el jitomate nada más sale Sinaloa y los precios de 30 pesos kilo se nos van a 2 pesos kilo. Entonces, por eso es que nosotros insistimos mucho en la parte industrial, porque de esta planta, como decía, se pueden producir telas, se pueden producir plásticos, se puede producir papel, se puede producir alimento para ganado. Ahí es donde sentimos que viene la mejor oportunidad para los campesinos más pobres. Oye, Guillermo, ¿y qué tanto se está organizando el sector empresarial para precisamente aprovechar esta nueva industria, esta naciente actividad económica, paralelo a lo que es, digamos, la regulación y la implementación de la normatividad? En paralelo, ¿cómo está avanzando la organización del sector? El sector está muy emocionado porque, como platicamos hace rato, es una nueva actividad económica. O sea, no tienes que quitar para darles. Lo que estamos esperando es que se hagan las reglas para ver cómo ese sector industrial se va a pegar a las reglas para crear empleos, para pagar impuestos, cómo va a funcionar la inversión extranjera. Ahorita en lo que más estamos enfocados es en la investigación y en el desarrollo. Hoy no hay nada. Hoy esa es la gran ventaja que tiene México. México debe de pensar en cómo se va a convertir en el principal productor de patentes canábicas médicas e industriales del mundo. Ahí es donde sentimos que no solo va a cambiar la base de la pirámide, sino va a haber una verdadera derrama económica e intelectual. O sea, nosotros vemos en un futuro que va a haber carreras agronómicas dentro de las escuelas canábicas, que va a haber dentro de las escuelas de medicinas, va a haber una rama que sea medicina canábica. Entonces, hoy en día es cuando debemos de echarle toda la carne al asador a empezar a investigar esta planta, porque los demás países del mundo se van a tardar mucho todavía. O sea, todavía le tienen mucho miedo a la parte medicinal. Entonces, nosotros debemos de ver hacia el futuro y empezar a crear esas patentes para que la derrama económica se quede en México y no se vaya afuera. Guillermo, platícanos un poco sobre el consumo interno del cannabis, cómo está México posicionado y cómo va a cambiar esto al ver ya una legislación. Mira, nosotros sentimos que va a cambiar muchísimo, primero porque se va a poder estudiar la planta y de ahí van a poder sostenerse unos de los más de 25,000 usos que tiene la planta. Déjenme darles un ejemplo que para nosotros es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de que habemos 7 millones de consumidores de cannabis lúdica en México? 40 millones de mexicanos todas las noches se toman una pastilla o una pomada para el dolor de muelas, de rodillas, de codos, de espalda. Y luego, en una balanza, por mexicano consumimos 200 botellas de PET al año. Entonces, sí es bien importante poner esto para pensar que agrícolamente necesitamos enfocarnos a donde el consumo va a ser masivo. Y es ahí donde sentimos que es la gran oportunidad. ¿Qué tiempo llevaría, por supuesto, para que comience toda esta producción? Hay un mandato de la Suprema Corte que dice que para el 15 de diciembre tiene que estar legislado el tema de cannabis. Ahora, no es así de fácil, no es que un día vamos a amanecer y todo, al día siguiente ya vamos a poder ir a... No. En todas partes del mundo pues, hay que implementar la política pública. Ahorita lo que estamos esperando que este año se haga es que se cree esa política pública y que durante todo el 2021 se implemente esa política pública para que en el año 2022 podamos empezar a ver los primeros rastros de una economía verde. Guillermo, hablabas al principio de la plática del cambio de gobierno en los Estados Unidos. La inminente llegada de Joe Biden a la presidencia, ¿cómo va a estimular, si fuera el caso, a esta actividad? Es una pregunta muy buena, Darío. Aunque el presidente Biden es un poco más recluido en el tema del cannabis, la vicepresidenta Kamala Harris está proponiendo una legalización total y a nivel federal de esta planta. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy lo que se han dado cuenta es que con la situación económica que estamos pasando, lo mejor que podemos hacer es crear una nueva actividad económica que genere empleos, que genere impuestos. Esto para los gobiernos en Estados Unidos pues es muy bueno. Hoy lo que necesitan es una nueva fuente para poder
cobrar impuestos. Déjenme darles el ejemplo de Colorado. Colorado, en los primeros 4 años de su legalización, cobró en impuestos más de $1,000 millones, de los cuales utilizó el 20% nada más para un programa de remodelación de escuelas. Pues eso es oro molido para lo que está pasando hoy en día con esta economía. Guillermo, ¿estamos a tiempo en México para aprovechar pues, el crecimiento o el surgimiento de esta nueva agroindustria? Estamos en la etapa perfecta, porque como comentamos hace rato, en Estados Unidos, como es una legislación local, pues va a tardar más. Hay estados más conservadores que otros, como Texas, que va a tardar un par de años más en legalizarla. Entonces, la principal ventaja que nosotros tenemos es una ventaja agrícola. O sea, por la situación geográfica en la que está posicionado el país, nosotros vamos a poder producir la cannabis más veces al año, ya a un costo mucho más barato, con una mano de obra calificada que va a hacer las cosas de maravilla, como ya lo hacemos en la industria aeroespacial y en la industria de los coches. Y es donde tenemos la gran ventaja, porque en Estados Unidos su temporada de siembra por el invierno es muy corta. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos los mexicanos. A ver, Guillermo, ¿hay focos rojos que tú le ves y que, por supuesto, tendría que haberse pulido dentro de este proceso en determinado momento, por supuesto, que se apruebe? Pues más que focos rojos, veo oportunidades que no debemos de dejar ir, como la de la investigación del cannabis. La parte más importante, y es en lo que más nos hemos enfocado nosotros, es en la educación de la gente. O sea, hay que explicarle a la gente. Hoy el gran enemigo del cannabis es esa mitificación que tuvimos de que es malo, que todo se da por una cuestión racial en Estados Unidos. O sea, cuando viene la despenalización del alcohol en Estados Unidos, el buró que perseguía a estas personas dijo, me voy a quedar sin presupuesto, no me puedo quedar sin presupuesto. ¿Y a qué le tienen miedo los americanos blancos? A los afroamericanos y a los mexicanos. ¿Y qué fuman los afroamericanos? Que aparte era el boom del jazz, y aparte era a principios del siglo, cuando muchos mexicanos estaban emigrando por cosa de la revolución, a la marihuana. De hecho, la marihuana no es es una palabra que ellos lo toman despectivamente para poder ponernos el dedo, pero marihuana no es una palabra que esté dentro del vocabulario del cannabis, es cannabis. Ya. Guillermo, pues México es un país de oportunidades. Esperemos que en este tema de la legislación del cannabis pueda, digamos que crearse una oportunidad para la agroindustria mexicana y, por supuesto, para mejorar la situación de millones de campesinos en el campo mexicano. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a todos. Gracias. No cabe duda que estamos ante una actividad agroindustrial que podría abrirle un gran panorama a buena parte de la población mexicana que se dedica precisamente a este sector, la agricultura. Así es, Darío, Rogelio. Ojalá que salga la regulación. Todo parece que va en buen camino. Sí, el cannabis sin duda alguna tiene un gran potencial para ampliar las exportaciones de México, pero también la investigación en medicina y en otras ramas industriales. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche, Marielena Vega. Buenas noches, Darío. Muy buenas noches, Rogelio Varela. Darío, Marielena, muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.